¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lot Rodríguez, gerente de marketing de B-Mobile. Les damos la bienvenida a este webinar que estamos organizando en conjunto con Aruba Networks, nuestro partner en la parte de wireless. ¿Y qué les parece si nos esperamos unos 2, 3 minutitos para que más personas nos puedan acompañar, ya que todavía se están ingresando? ¿Qué les parece? ¿Vale? En 3 minutitos comenzamos. Muchas gracias. Ok, pues muy bien. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, como les comentaba, este es un tema que va muy enfocado y queremos hacerlo muy breve a la parte de seguridad en las redes Wi-Fi. Para eso nos está acompañando Alfredo Álvarez, ingeniero de preventa de Aruba Networks, nuestro partner en toda la cuestión de redes inalámbricas. Y Liliana González, también nuestra consultora de wireless desde B-Mobile. Alfredo, ¿me podrías ayudar a cambiar el slide, por favor? Perfecto. Pues bueno, es nada más es como introducción, es para presentar a B-Mobile. B-Mobile es una de las 9 empresas que integra a Grupo Scanda y somos una de las empresas fundadoras del grupo. Esta es nuestra línea de tiempo y durante todo este tiempo lo que hemos querido hacer es implementar movilidad empresarial en el transcurso. De hecho, ya tenemos un buen tiempo trabajando, implementando soluciones que hacen a las empresas más móviles, ¿no? Con toda esta tendencia de la movilidad empresarial y ese es nuestro trabajo y es una de las soluciones que en este momento les venimos a hablar es de wireless. Entonces, no me queda más para dejarlos en manos de Alfredo. Es una breve introducción. Aquí pueden ver todo lo que hemos hecho. Y por favor, Alfredo, continúa. Muchas gracias. Gracias a ti, Nat. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien comentan, el objetivo de la sesión del día de hoy
Es básicamente platicarles un poquito de temas de seguridad y cómo nosotros como Aruba, cuál es nuestra estrategia para poder atacar esos problemas que podemos tener hoy en día en las redes, tanto empresariales como también en una experiencia global, que es donde estamos también posicionándonos para poder determinar cuáles son las tendencias tanto tecnológicas para temas de conectividad como para temas de seguridad que hoy en día están muy en boga de todos. Como bien comentaron por aquí, la idea de esto es pues platicar de la seguridad, ¿no? Al final del día, nosotros tenemos una estrategia que le llamamos 360, porque lo que buscamos es, a través de la infraestructura, poder tener un- la protección orientada a ¿Se puede poner mute? Creo que se desmuteó por ahí. Gracias. Como les comentaba, nuestra parte de seguridad está orientada en proteger la infraestructura. Entonces buscamos que con las soluciones de conectividad Aruba podamos tener una red segura en cuanto a métodos de autenticación y también de encriptación de la información, precisamente para proteger toda la información que está corriendo sobre la red, ¿no? También tenemos que ir a la parte de descubrimiento y autorización, es decir, qué dispositivos están entrando a la red y cómo los autorizamos para que entren a la red. Y también la parte de monitoreo y detección. Sí, es importante mencionar que uno de los objetivos o de los principios de la seguridad es que no podemos proteger lo que no podemos ver y no nos podemos proteger de quien no podemos ver. Entonces, necesitamos tener una solución que nos permite tener la capacidad de autorizar y de negar los permisos para entrar a la red, o ya estando adentro, si alguien infringe alguna política previamente establecida, poder tomar una acción, pero también tener la capacidad de poder monitorear lo que está pasando continuamente para poder detectar posibles amenazas y poderlas atacar antes de que se vea intervenido o algún tipo de dispositivo dentro de nuestra red. ¿Por qué eso es importante? Porque al final del día, al día de hoy, hay muchas factores de inseguridad que están llegando a la red. Esto va dedicado desde los ataques enfocados, focalizados a obtener algo de información de la red, pero también ha sido mucho por el tema también de adopción de nuevas tecnologías, las cuales no están preparadas en términos de seguridad para entrar a la red. Hablando muy específico, pues de los temas de BYOD, es decir, cuando algún usuario trae su dispositivo en casa, cuando está en casa, pues no tenemos el control de lo que en un momento dado pueden descargar e infectarse, y llegan después con el dispositivo a la red, y ese dispositivo pues puede infectar a dispositivos corporativos. Otra de las cuestiones que también puede ocurrir, que también es bastante típico, es el tema ahora de la adopción de los equipos IoTs. Que es un equipo IoT, pues básicamente es un equipo que se conecta a la red, ¿no? Un equipo que no tiene un mecanismo de autenticación para poderse identificar dentro de la red, pero sin embargo necesita conectividad para dar su servicio. Pueden ser desde cosas básicas como las que tenemos en el hogar, como iluminaciones que se conectan a través de una aplicación y se coordinan a través de una aplicación, Smart TVs, son las cosas que más, los videojuegos como tal, son dispositivos que hacen este uso, pero obviamente esto ya se está extrapolado totalmente a la parte empresarial, donde contamos desde lo más básico como son cámaras de vigilancia, impresoras, sensores, aparatos biométricos para la identidad, los mismos dispositivos como vending machines, servicios de enfriamiento, todos esos dispositivos al día de hoy requieren de una conectividad a la red
para poderse coordinar y poder dar información y poder trabajar de una manera mucho más efectiva para los clientes. Pero al final del día son dispositivos que no están diseñados como tal para la conectividad a la red y por ende son equipos francamente vulnerables que en un momento dado pueden ser comprometidos y pueden originar problemas más adelante dentro de la red o hacia la parte de afuera de la red. Hay que tomar en cuenta que si hoy en día nosotros como fabricante y la industria de conectividad empuja a las soluciones inalámbricas como la solución del día de hoy que nos permite mejorar nuestra forma de conectarnos, nuestra forma de elaborar día a día a través de la movilidad, a través de redes inalámbricas. Es cierto que las redes inalámbricas no las podemos contener. Es decir, si antes, para poder entrar a la red, tienes que intervenir un cable para poder tener acceso a la información o conectarte a un puerto que estuviera desprotegido, eso lo tienes que hacer dentro del campus, dentro de la oficina, dentro del hotel, dentro del lugar donde querías tú entrar a la red, ¿no? Pero, al día de hoy con las redes inalámbricas, pues francamente esto ya queda atrás, porque a final de cuentas las redes inalámbricas sobrepasan las paredes. Y entonces ya no necesariamente tiene que estar una persona dentro de la oficina, sino ya puede estar en la esquina contigua, en el edificio de enfrente, y tener conectividad a la red. Por eso es importante este, tener mecanismos de autenticación, mecanismos de seguridad para proteger a la red, ¿no? También muchos que pensamos o tenemos el tema de que tal vez tener un password muy complicado sea en un momento dado la opción para poder proteger a la red, pues francamente si este password se puede compartir, no es a final del día la opción que nosotros necesitamos o que en un momento dado puede mejorar la situación de seguridad. A final del día, si tú puedes compartir un password, y este password es un password único, y es un vuelco de seguridad enorme porque no tendrías la capacidad en un momento dado de poder identificar qué dispositivo en un momento dado entra a la red y toma alguna acción que no debe de ser. Y aparte tampoco podrías diferenciar el acceso entre uno y otro, ya que es un password compartido, y este password compartido también comparte tanto privilegios como restricciones. Entonces, si lo puedes compartir, tampoco es una opción. Y estos temas son importantes tomarlos en cuenta porque al final del día, la mayor cantidad de amenazas y de problemas que hay o que ha habido en los últimos años son precisamente a través de, digamos, en un sentido de adentro hacia afuera, es decir, te comprometen los dispositivos de forma interna y mucha gente o muchas organizaciones piensan que al tener un IPS, que al tener un firewall, están protegidos porque tiene una protección en la parte perimetral de la red. Pero al final del día, lo que ha estado ocurriendo en los últimos años es que las intervenciones han sido de adentro de la red hacia afuera. Es decir, que por alguna razón o a través de algún tipo ya sea código malicioso, alguna intervención, ya sea por error, digamos, de una tarjeta de red, o tal vez sí con alguna acción, con la alevosía de poder y con la intención de hacer alguna afectación, lo puedan hacer y puedan en un momento de intervenir los dispositivos. Uno de los casos más comunes, o bueno, que más han sonado en los últimos años, fue en 2016 cuando a través de cámaras CCTVs, equipos IoTs, se comprometieron estas cámaras y todas estas cámaras fueron miles, millones de cámaras en Estados Unidos que mandaron al mismo tiempo una solicitud de conectividad a varios sitios en internet donde estaban incluidos Twitter, Amazon, Reddit, Spotify, Netflix, ¿no?
Y lo que terminó pasando en el caso de Netflix fue que lo pudieron tirar, tiraron el servicio, porque al final del día lo que ocurrió fue un ataque de denegación de servicio, es decir, fueron tantas las solicitudes de conexión que recibieron los servidores donde está hosteado Netflix, que no resistió, no pudo darle respuesta a todas estas solicitudes, lo que sobrevino pues, a una falla originada por denegación de servicio. Es decir, toda esa cantidad de peticiones, los servidores no tuvieron la capacidad de resolverla, y lo que final terminó pasando fue que no tuvimos servicio, o no hubo un servicio, o si los que estaban viendo series o programas, pues ya no pudieron tener respuesta de los servidores. Esto tal vez pudo haber dado, aparte del tema social, de que sepan que la plataforma falló, pues también tuvo algunos impactos económicos derivados de esto, ¿no? Porque algunos de los servicios pues están garantizados y no pudieron cumplir con el SLA convenido. Pero hay otros casos más fuertes, ¿no? Como lo que le pasó a Target. Target es una tienda, para los que no tengan el contexto. Target es una tienda de autoservicio en Estados Unidos, y también tienen algunas tiendas en México, los cuales, a través de un servicio outsourciado, ellos no tenían un servicio que no era propio de la compañía, pero sí ellos se conectaban a la red, y conectaban a la red los aires acondicionados. Esos aires acondicionados se configuraron, se conectaron, y aquí es el tema, es por qué el aire acondicionado se conectaba a la red, porque al final del día había un sistema centralizado para climatizar las tiendas, un sistema climatizado inteligente, que permite, a través de gráficas, a través de sensores de temperatura y de otras funcionalidades, poder determinar cuál es la temperatura idónea en cada sección de la tienda, y poderla hacer funcionar. Entonces, digamos, y esto se los comento para darles el contexto de que, a final de cuentas, las cosas se conectan a la red no por una cuestión, por una decisión, digamos, arbitraria, sino que realmente se conectan a la red porque parte de su servicio, o la forma de poder mejorar el servicio, se hace a través de la conectividad a la red. Entonces, lo que pasó fue que no tuvieron si, como les comenté en un principio, en el caso de las cámaras, no son equipos robustos, porque al final del día la cámara se hizo para grabar video, se le agrega un componente de red, ya sea cableado o inalámbrico, y este componente de red es un software basado en Linux, recortado, para que sea económico, y que estos dispositivos no sean tan caros, porque están distribuidos en muchos puntos dentro de una organización. Entonces, la parte de seguridad no es una de las partes donde se le inviertan, precisamente para no encarecer las soluciones. Entonces, queda del lado de la infraestructura tener la capacidad de poder proveer la seguridad que el dispositivo per se no puede dar. Entonces, en el caso de Target, no se tuvieron las condiciones adecuadas, se conectó a una red que, por error, no se dieron cuenta que tenía acceso a las bases de datos internas de la compañía, y en un dado caso comentan que la gente que se dedica a esto, a hackear todo este asunto, tienen dos características fundamentales, ¿no? Una, que son muy buenos técnicamente, y dos, son gente con mucha paciencia. Entonces ellos tuvieron la paciencia de encontrar el hueco de seguridad, y ya que tenían el hueco de seguridad, poderlo atacar y poder extraer información crediticia de todos los tarjetavientes en Target, de Día de Acción de Gracias a Navidad. ¿Qué se tradujo eso? Son pérdidas, ¿no? Aquí dice ahí 70 millones de clientes afectados, un costo para pagarles a las víctimas de más de 10 millones de dólares, y esto más obviamente la reputación de una tienda donde tú pagas típicamente con tarjeta de crédito, pues de que sus métodos de seguridad eran totalmente vulnerables, y seguramente tuvieron un decremento muy importante de afluencia a sus tiendas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vuelves a obtener la confianza en los clientes cuando ya se demostró que tus servicios para proteger la información crítica
de los clientes se fue vulnerada, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nosotros lo que tenemos como Aruba, y poniéndonos en este contexto, hay que tomar en cuenta que, como les comentaba hace un minuto, ¿por qué se conectan los equipos a la red? ¿Por qué? Porque, por un lado, la coordinación los hace más eficientes y también las compañías están buscando cómo ser mucho más efectivos, cómo reducir las mermas, cómo su personal puede ser más eficiente, cómo pueden ahorrar y salvar costos. Y entonces las herramientas de analítico es una herramienta que le está proveyendo de esa información para poder tomar decisiones de negocio importantes que les permita a final del día poder solventar estos problemas a los cuales se están enfrentando y poder a final del día mejorar procesos, reducir costos. Entonces, a final del día, estos dispositivos analíticos toman información. ¿Qué puede ser información? Temperaturas, puede ser cantidad de usuarios, afluencia de gente, velocidad, dependiendo de la, ¿cómo decirles? Dependiendo del giro de la organización en la cual estemos orientados, ¿no? Pero la red te da el contexto, porque la red te da información de dónde está ocurriendo ese problema. Es decir, si yo estoy viendo que hay un problema de temperatura en un sensor, tú puedes decir, bueno, hay un problema de temperatura, se está elevando una temperatura, pero la red te dice, ¿sabes qué? Pero ese sensor que se está activando es el sensor de las carnes frías, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de una tienda de retail, ¿no? O de alguien que se dedica al enfriamiento o donde la parte del enfriamiento de la carne es importante. Entonces, si tú dices, sabes que en el área de cajas se está elevando la temperatura, dices, bueno, a lo mejor no es tanto problema, vamos a ver qué hacemos. Pero cuando ves que lo que se está afectando es parte importante de tu core de negocio, entonces puedes tomar una acción inmediata. Entonces, la red te da ese contexto, te dice el momento, te dice la ubicación, y junto con la información que estás colectando, pues ya tenemos un contexto el cual nos permite tomar una decisión. Es por eso que está muy en boga el tema de IoT. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué es una IoT? En términos generales, es un equipo que se conecta a la red. Pero ya en términos de organizaciones y de empresas, son dispositivos que regularmente se ocupan en las líneas de producción, se ocupan en los establecimientos, se ocupan en las oficinas para captar información y estos alimentan bases de datos de analíticos para generar reportes que nos den valor y nos den información de negocio, que nos permitan mejorar procesos, inclusive en casos de, por ejemplo, en las mineras, en las empresas petroleras, inclusive hasta salvar vidas, ¿no? Porque puedes darte cuenta que hay una eminente explosión, un eminente derrumbe y esa información la vas obteniendo a través de los sensores que tienes colocados alrededor de las minas, alrededor de los pozos. Entonces, por eso es que hoy en día es muy importante y el negocio está pidiendo poder adoptar ese tipo de tecnologías. Pero por el lado de IT, por el lado de tecnologías de la información, muchas veces no estamos al 100% preparados para recibir esas tecnologías. Y entonces terminan pasando como los casos que les platiqué de Target, como lo que pasó con las cámaras CCTVs, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos como Aruba es proteger la infraestructura, proteger que tú tengas la capacidad de poder recibir que en la línea de producción de tal cosa compraron unos sensores y ahora le conéctalos a la red de forma inalámbrica y tú como administrador de la red, pues sí sabes que, ok, los recibo, los conecto, que se conecten a la red pueda identificarlos, los coloque en una VLAN o en una red que no tenga contacto con la VLAN interna, salvo los puertos específicos y en el sentido que los deba de tener, y todo de manera automática, sin yo estarme preocupando en habilitar puerto por puerto o conexión por conexión inalámbrica de cada uno de estos dispositivos, en lo que los podemos adoptar y ya que los tenemos, poco a poco ir tomando decisiones de cuál es la mejor manera de usarlos, pero en el Inter ya están conectados a la red y ya están dando un servicio y estás respondiendo de forma rápida a las necesidades del negocio. Entonces, a final de cuentas, para poder hacer esto, nosotros dentro de las redes necesitamos tener visibilidad, control y monitoreo. Es decir,
necesitamos tener la visibilidad de poder tener la capacidad de saber qué es lo que se está conectando a la red. El control, es decir, tenemos que controlarlo, ya sabemos que se va a conectar, ahora que ya sé que se va a conectar, ahora voy a decidir a qué partes de la red se deben conectar, a qué partes no, para que si en un momento dado llegan a ser comprometidos, no haya una afectación global, ¿no? Y un monitoreo porque, ok, ya te dejé, ya vi, ya sé qué hay, ya lo tengo controlado, ya puedo sacarlo de la red si lo decido, pero ahora tengo que monitorearlo para estar seguro que el dispositivo, ese usuario que está conectado, está efectivamente haciendo el uso de la red al cual se le otorgó. Si yo veo que es un sensor o una cámara, por ejemplo, y que de repente me doy cuenta que esta cámara ya está mandando escaneos o ya está mandando solicitudes de conexión a un servidor que no tiene nada que ver con el servidor de video, entonces ya no es un comportamiento tal cual de una cámara, entonces yo ya puedo tomar la decisión de moverlo de la red, de apagarle el puerto al cual está conectado, etcétera, ¿no? Pero sobre todo tomándolo en un momento oportuno antes de que lo que este dispositivo esté haciendo pues realmente tenga una afectación grande dentro de la red que en un momento dado pueda afectar el día a día en mi actuar, ¿no? Y esto es un ciclo, ¿no? Monitoreamos, tenemos la visibilidad, controlamos, volvemos a tenerlo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque al final del día se siguen conectando dispositivos nuevos a la red. Cada día la necesidad de conexión es mucho más grande y seguimos recibiendo equipos que ahora se conectan a la red, ¿no? Entonces, a final del día, lo que buscamos es tener del lado de la infraestructura la protección necesaria para evitar que en un momento dado estos dispositivos tengan una mala acción y afecten a los demás servicios de mi red y mi operación se ve interrumpida. Aquí, bueno, aquí en el slide no se ve muy bien, pero bueno, ahorita se los muestro. Viene un match de de las soluciones de Aruba. Es una sola figura, creo. Aquí está. Voy a quitar tantito. Así. Creo que como que la animación no funcionó. Les comentaba. Que son los componentes de nuestras soluciones que precisamente hacen esta funcionalidad. Device Insight es una solución que nos permite saber qué está ocurriendo dentro de la red. Lo que nosotros buscamos es que podamos saber qué es lo que se está conectando para en un momento dado poder tomar una acción en contra o a favor de esta conectividad. Muchas veces cuando estás teniendo la gestión en la red, cuando hablamos de usuarios finales o como canal de distribución o consultor de seguridad o consultor de red, es vital saber qué tipo de dispositivos se están conectando a la red y tener un dashboard que te permita tener los dispositivos clasificados para poder saber cuáles son los dispositivos que más afluencia tienen dentro de la red es básico y te da mucha información y te permite saber por qué en un momento dado el desempeño de una red no es el óptimo o por qué en un momento dado o cómo podemos hacerle para mejorar el servicio que estamos teniendo en esa red, ¿no? Si ves de repente que tienes demasiados smartphones, que tal vez dentro de tu política de red no sea prioritario que estén, pues podrías empezar con políticas para denegar la cantidad de smartphones que puede haber por usuario dentro de la red. Si ves sistemas operativos que no son el sistema operativo corporativo, pues realmente revisar qué es lo que está pasando y por qué tienen dispositivos de otro fabricante, bueno, no tanto fabricante, pero tal vez de otro sistema operativo en el cual tú no tengas basada la cantidad de equipos corporativos, en este caso laptops, computadoras, que tengas disponibles para tus empleados. Así como también cachar información de dispositivos de entretenimiento
que en un momento dado, pues no son parte de la red y no sirven y no son parte de que el usuario los tenga que usar, ¿no? Pero lo interesante de esto es de que ya vas a poder verlo. Vas a poder verlo, vas a poder decir, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión de, por ejemplo, una política donde nada más un usuario va a poderse conectar a través de su computadora corporativa y a través de un solo celular. Y entonces probablemente gente del negocio te pueda argumentar o decir, ¿sabes qué? Pero ¿por qué lo quieres hacer, no? Y cuando tú le muestras, ¿sabes qué? Oye, si tenemos 800 empleados y tengo 1,600 o 1,800 teléfonos dentro de la red, pues quiere decir que estamos usando de más o los empleados están abusando de la conectividad con más de los dispositivos que realmente pueden ellos utilizar para trabajar, ¿no? Entonces, de esa manera puedes fundamentar tus decisiones, armar bien tu política de red para que, y de seguridad para poderla implementar. También los retos actuales en cuanto a la visibilidad, que ahorita me lo salté, es obviamente lo que les comentaba, ¿no? Las empresas no tienen visibilidad completa de los dispositivos que se conectan a la red, ¿no? Las herramientas actuales, muchos dispositivos se muestran como genéricos y con muy poca información, o a veces dicen como known o unknown, ¿no? Desconocidos. Entonces eso tampoco te da mucha efectividad, porque si, bueno, tengo de mi espectro de equipos, tengo 1,000 equipos y de los 1,300 o 400 aparecen como unknowns o genéricos, pues también, aunque ya tienes un poco de vista, pero realmente también necesitas saber la mayor cantidad de equipos, de dónde vienen, cómo provienen, para poder tomar decisiones, ¿no? Y también, pues las soluciones que muestran información sobre los dispositivos no pueden actuar o aplicar políticas si así lo requieren. Es decir, tú puedes ver que, oye, si se están conectados, tengo conectados, como decía en la gráfica, la imagen anterior, 152 Xbox y 311 PlayStations, ¿no? Pues ¿dónde diablos están conectados los dispositivos, ¿no? O en qué puerto están, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que no se conecten? Si ya los identifico y veo que se están conectando, ¿no? Entonces de ahí vienen otras herramientas, que es, por ejemplo, el control de acceso, que es la primera etapa dentro de la parte de seguridad que podemos implementar del lado de la infraestructura para delimitar la cantidad de dispositivos que se conectan a la red y a final de cuentas poderles asignar la, la, este, los servicios y delimitar, y pues mejor dicho, delimitar los servicios, poner las restricciones para que a final del día podamos nosotros segmentar la red y poder tener la capacidad de asegurar que los dispositivos que se van a conectar a la red se conecten realmente a los servicios que se deben de conectar. Es decir, no solamente abrir la llave y que todos nos bañemos, sino que realmente la idea de esto es que si alguien va a tener acceso a la red, tenga el mejor servicio, la mejor experiencia para los aplicativos o en el uso de los aplicativos y servicios que le corresponden para su posición y no así que tenga acceso total que en un momento dado pueda causar algún problema al tener la capacidad de conectarse a servicios que no deben de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos proteger? Pues obviamente tenemos así como dice aquí la imagen, es el control de acceso es como los arcos de seguridad, ¿no? Ok, ya me identifiqué, son tus credenciales de autenticación, que puede ser unos credenciales de dominio, etcétera. Y ahora que estás adentro, ok, bueno, ya puedes entrar, pero te vamos a checar a ver qué estás haciendo, ¿no? O qué es lo que traes, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? A final de cuentas, cuando tenemos el control, podemos ver qué es lo que traes, asignarte un rol o una VLAN, y este rol o VLAN, pues tendrá servicios de autenticación con métodos distintos, variados, y también restricciones que al final del día permitan que no tomes acciones que no correspondan dentro de dentro de la red, ¿no? Entonces, si es un empleado
a lo mejor capturista o un cajero, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en una tienda de retail es un cajero. Pues este cajero va con sus credenciales, va a entrar a la máquina donde tiene la caja, va a poder hacer sus cobros, va a poder usar toda esa parte de la máquina. Sin embargo, no va a tener acceso a un navegador y poder hacer una búsqueda hacia internet o inclusive hacia dentro de la organización tratando de buscar alguna información de índole confidencial, como podría ser una nómina, una base de datos, modificar algún precio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscamos con el control precisamente es, ya que sé qué dispositivos se van a conectar a la red y qué usuarios, a cada usuario y cada dispositivo, definirles una política para que cuando se conecten a la red, se conecten o reciban un direccionamiento y con permisos y restricciones exclusivos para el rol que está corriendo ese empleado. Y lo interesante de nuestras soluciones es que lo podemos hacer tan granular como lo necesitemos. Si lo puedes hacer por grupo de usuario, está bien. Si lo quieres hacer por un usuario en específico, está bien. Si lo quieres hacer por dispositivo, está bien. Por un grupo de dispositivos se puede. Es decir, es tan granular como lo necesites implementar. Y de aquí después es el monitoreo, ¿no? Tú puedes ver a algún empleado que puede ser este visualmente o tú puedes tomar en cuenta de que pues yo lo veo que se ve es buena onda, es buena persona, pues no creo que me tenga algún problema, ¿no? Pero tal vez esta persona no sea la del problema, a lo mejor se conectó donde no debía y se intervinieron en su máquina y ya con la máquina intervenida, pues en un momento dado, pues puede empezar a buscar información, hacer búsquedas que no quiere, que no necesita y entonces pues poderlos identificar antes de que esto ocurra. Nuestra solución de monitoreo de red lo que ofrece o lo que promete es precisamente ir captando información originada de la misma red, originada de un correlacionador, originada de la red inalámbrica, de la red cableada, de un firewall, etcétera. O sea, toma información de cada uno de los dispositivos de la red para ir construyendo una base, una línea base de comportamiento tradicional de un empleado. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, en este caso, que es Michelle Johnson, que es gerente de finanzas, que como les comentaba, está en el departamento de finanzas, su grupo está en el grupo en el dominio de usuarios, etcétera. Entonces, tú puedes determinar, ¿sabes qué? Ella regularmente se conecta de 8 de la mañana a 7 de la noche, hace una utilización de aplicativos como SAP y ciertos módulos, Office 365, etcétera. Entonces, nuestra solución va creando una línea base donde va poniendo todos esos comportamientos. Y ¿sabes qué? Pues tiene tanto de utilización, de tráfico, etcétera, y lo va manejando. Pero puede llegar un momento dado en que de repente ven que esta Michelle Johnson se conecta a las 3 de la mañana y empieza su máquina a querer hacer descargas de bases de datos que son confidenciales. Entonces, esa información, a lo mejor si ella lo estuviera haciendo a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, un día normal, podría ser una acción que tal vez sea una alerta media, tal vez ya lo está haciendo en la madrugada o lo está haciendo en fin de semana, pues ya comienza a ser un riesgo de mayor intensidad, ¿no? Por eso que, por ejemplo, ahí se ve el cuadrito rojo, ¿no? Que dice 100%, ¿no? De riesgo, ¿no? Entonces eso quiere decir que ya el contexto que le da la red por el horario, porque ellos ya saben que este usuario se conecta y el comportamiento que tiene gradualmente está infringiendo ese comportamiento, pues entonces tira una alerta. Esta alerta puede ser procesada por nuestro sistema de control y nuestro sistema de control le avisa a la infraestructura que tome una acción,
que lo cambie de red, que le apague el puerto, que haga algo, para que no solamente se quede en una alerta, sino que ejercimos una acción para proteger a nuestra infraestructura y nuestra información en el momento que está ocurriendo el problema. Lo mismo, por ejemplo, pasaría si lo estamos extrapolando a lo mejor con un dispositivo, ¿no? Como les comentaba hace un principio, es una cámara que tiene salida hacia el servidor de video, y el servidor de video tiene una IP por tales puertos, y todo esto trabaja con una utilización de tráfico de 20 megas, por decir una cantidad, y esa es utilización de tráfico convencional. Si ves que de repente esta cámara está tirando pings o está tirando mensajes de conexión hacia un servidor que nada tiene que ver, hacia una IP que no tiene nada que ver con su comportamiento habitual, es detectado y entonces, el momento de ser detectado, igual manera, el sistema de monitoreo se lo comunica el de control y el de control a través de la infraestructura toma una acción para que esto no quede solamente en una alerta y que al otro día temprano nos despertemos con que, oye, nos volaron la información a través de una cámara, ¿no? Sino que realmente hubo una acción en el momento en el que empezó a ocurrir la eventualidad. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos a final del día, proteger, ¿no? Como les platicaba, ¿no? Cuando tú tienes una red, tienes un sistema de autenticación, ya que la autenticas, detectas y autorizas la conexión, ya que tenemos esto, tenemos un contexto del usuario del dispositivo, ya sabemos que ese dispositivo no es lo mismo, obviamente, y es importante el tema contextual, o sea, si es un usuario, por ejemplo, que tiene una máquina, una computadora, que trabaja en la programación y tiene acceso a las bases de datos, pero el rol, a final de cuentas, es de programador y por eso las tiene. No es lo mismo que si llega un director de ventas y de repente quiere tener acceso a través de su computadora a ese mismo repositorio de base de datos, ¿no? Porque al final de cuentas, la persona de ventas, para eso tiene reporteadores, para eso tiene otras formas de obtener información y él no tendría por qué tratar de buscarla directamente en una base de datos. Entonces, ese es el contexto del dispositivo y del usuario para saber si realmente es parte de una utilización normal de la red o realmente ya un dispositivo está infiltrado y está tratando de obtener información para algún fin. Y entonces ahí sigue el segundo paso, ¿no? Que es monitorear y alertar. Revisamos, detectamos y ya que a través del marcador o del marcaje de riesgo se toma una acción. Lo importante de esto al final del día es que todo esto, tú como usuario o nuestros clientes, nosotros como proveedores o canales de ventas, pues podemos ayudar a poder contextualizar esto para poder definir la política de red, a final de cuentas. Si a lo mejor ciertos umbrales son normales dentro de la organización por cómo se maneja la organización o el negocio, entonces podemos definir que a lo mejor una acción no es tan crítica como otra, ¿no? Pero para otro cliente, pues esa misma acción puede ser que sí sea muy crítica, ¿no? Entonces nos podemos definir este, estas tablas, esas políticas, para poder determinar qué va a pasar con los dispositivos cuando infrinjan alguna de estas, ¿no? Y al final, pues decidir actuar, ¿no? Ya que sabemos o recibimos la información de que estamos siendo vulnerados por alguna otra razón, a través de la política de red, pues vamos a poder entonces hacer una acción. ¿Qué es? Como dice aquí, acciones basadas en políticas, ¿no? Como una cuarentena en tiempo real, pedirle que se reautentique, una control de acción de banda o de plano un blacklist, ¿no? Ya te vas a una lista negra y de ahí no sales hasta que alguien específicamente te saque de ahí y antes que nada me compruebes qué estabas haciendo, hermano, ¿no? Entonces, esto hablamos ya de una política y de una estrategia, como les comentaba un principio, orientada a la protección de infraestructura. ¿Alguna pregunta o comentario?
Del otro lado, Liliana. Alfredo, aquí tenemos un par de preguntas. Una Dime. de ellas es, yo ya tengo una red instalada con otra marca. ¿Podría Ujú. agregar un control de acceso como ClearPass en mi red? Sí, bueno, la respuesta, digamos, ¿es posible? Sí es posible, pero ojo, hay que tomar en cuenta mucho, nada más, los protocolos de autenticación y de seguridad con los que cuenta esta red ya instalada. Una de nuestras virtudes como fabricante, en el caso de ClearPass, que es nuestro control de autenticación, es que está basada en estándares abiertos de la industria, es decir, 802.1x, Radius, COA, TACAX. Si los equipos que tienes ahorita soportan estos protocolos y estos servicios, entonces no debería de haber algún problema en adoptar a ClearPass como control de acceso. Nosotros, y derivado de esa pregunta que haces, lo que buscamos nosotros con los clientes es, sabes que el primer paso para esto es tener una infraestructura robusta en cuanto a funcionalidad y homogénea. Es decir, y no homogénea en marca, sino homogénea en servicios. Que no importa si sea Aruba o de otra marca, sino que a final del día soporte TACAX, COA, no X, protocolos de seguridad, calidad de servicio, etcétera, en estándares, ¿no? Basados en estándares, para que sobre eso podamos montar ya lo que llamamos el enforcement de seguridad, que al final del día es el cumplimiento de las políticas, porque de nada serviría yo tener toda mi infraestructura, poder detectar que hay alguna vulnerabilidad y no poder accionar, porque al final de cuentas la red no soporta redireccionamiento de VLAN, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues nada más se queda tu solución como un IDS, ¿no? Nomás identificamos, pero no podemos reaccionar. Ya, si tu red inalámbrica y cableada, importante en ambos mundos, tenemos el soporte de estas protocolos, sin ningún problema, ClearPass puede ayudarles a hacer el control de acceso y poder definir las políticas dentro de la plataforma. Muy bien, gracias, Alfredo. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué ventaja tendría agregar a ClearPass si ya tengo un firewall en mi red? ¿Puedo sustituir uno con otro? No, 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 más bien ahí son complemento, ¿no? Como les platicaba, perdón, hace unos momentos, el firewall es parte de la seguridad y de repente es el tener un firewall y pensar que estás protegido es uno de los errores más típicos y es un tema importante porque es una falsa sensación de seguridad, ¿no? Porque te sientes seguro, pero al final del día no estás al 100%. Una analogía dice que, por ejemplo, tú tienes un estadio y quieres ponerle cámaras para ver qué está haciendo la gente, pero no tienes un boletero en la puerta que te reciba la gente y te los permita o no permite el acceso, ¿no? Entonces, no vas a poder ver qué está pasando, pero no vas a poder tener una acción o controlar, ¿no? Entonces, a final del día, ClearPass es un complemento al firewall, es un complemento a las ACLs, es un complemento a los IPS, es un complemento al antivirus, es un complemento a los softwares de NAC, ¿no? Aunque ClearPass puede tener la capacidad de NAC, hay algunas soluciones que se basan en la protección de los dispositivos, ¿no? Que es un software que se instala dentro de la computadora y te permite, a final de cuentas, poder controlar y poder administrar los aplicativos dentro de cada máquina. Pero ¿qué pasa cuando lo que se conecta a la red no es una computadora, sino es una cámara, si no es una impresora, si es un dispositivo, un sensor que no tiene un sistema operativo y no tiene no tiene bueno, sí tiene un sistema operativo, pero me refiero, no tiene un sistema operativo típico, como un Windows, como un sistema iOS, como un sistema Linux, donde tú puedas instalarle un cliente para proteger toda esa máquina, ¿no? Entonces, ahí lo que hace ClearPass es la acción de proteger la red, el entorno de la red, poder entonces tener las reglas para poder dar acceso o delimitar el acceso a la red
no solamente para los usuarios y computadoras, tabletas y smartphones, sino para todos y cada uno de los dispositivos que se conectan a la red. Y ojo, importante, tanto vía inalámbrico como vía cableado. Lo que nosotros buscamos como Aruba es es el tema de la experiencia, es decir, que el usuario tenga la misma experiencia, ya sea conectado de forma inalámbrica como de forma cableada. Vamos con otra pregunta, Alfredo. ¿Qué casos de éxito hay en México con esta herramienta de seguridad? Muchos, 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 muy vastos. En la parte financiera, en la parte de manufactura, en, en la parte corporativa también. Yo voy a citar nada más rápido algunos nombres de compañías, digo nada más para que tomarlas así. Por ejemplo, Grupo Alsea, Arca Continental, Grupo Bimbo, ¿cómo se llama? Bancomer, por citar algunos, ¿no? O sea, la, inclusive también en la misma UNAM estamos probándolo para implementarlo ya. O sea, sí tenemos en educación, es decir, por las verticales de educación, de hospitalidad, de salud, de manufactura, en los diversos subverticales que puede tener manufactura, en la parte de retail, en la parte de servicios. Tenemos clientes, muchos clientes, en la parte de diversión, por ejemplo, en algunos estadios, tenemos también soluciones en México ya implementadas. Listo, esas son todas las preguntas que llegaron, pero por favor, si tienen más dudas, háganoslas llegar y Alfredo en conjunto de B-Mobile se las estaremos respondiendo. Muchas gracias por asistir a este webinar, gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en los próximos webinars. Gracias, Alfredo. Gracias a todos por su tiempo y estamos para apoyarles. Cualquier tema que tengan en referente a Aruba, estamos para servirles. Muy bien. Buena tarde. Permítame un minuto, por favor. Nos está llegando otra pregunta. Nos preguntan aquí, hablando de competencia, ¿qué ventajas tienen con Sophos, Intercepted X y hardware? ¿Se les puede repetir? Sí, nos preguntan. Sophos. Bueno, sobre Sophos, lo que tenemos como información es que es más bien como una solución de firewall, un firewall de nueva generación. Al final del día, ClearPass es control de acceso, entonces somos complementos en un momento dado, no somos tanto como competencia. Intercepted o no sé qué dijeron, es que francamente ahorita no lo tengo en el radar. Debería de buscarlo para poderles dar más bien más retro de qué es lo que hace. ¿Y había un tercero? No, nada más esos dos. Sí, no hay problema. Mario fue el que hizo la pregunta. Déjanos revisar cuál es bien el software que nos comentas y te compartimos cuáles las ventajas o las diferencias entre ambos. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta. A ver, nos está llegando otra. Denme un minuto. Perfecto, Mario. Sí, en cuanto tengamos la información te la hacemos llegar
Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta y bueno, agradecerles su tiempo y su asistencia a este webinar. Preguntaba a Adrián y otros más si les vamos a mandar la presentación. Claro, vamos a mandar el video de la sesión para que lo tengan y les vamos a mandar también ahí un tema para un assessment de red totalmente gratis también. ¿Vale? En verdad, muchas gracias por acompañarnos y cualquier duda en la presentación vienen los correos. No sé si tengas algo que comentar, eh, algo más tú, Liliana, que quieras comentar o Alfredo. No, nada, igualmente agradecer el tiempo. De Perfecto, igual manera, gracias. perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.